estos temas son muy extensos en sí. Creo que se ocuparía un webinar para poder nosotros realmente entender mucho más acerca de cada tema. Cada tema tiene una específica explicación, pero vamos a dar manera de hacer un resumen de todo. La depresión depende de nuestro sistema nervioso central. De ahí nos queda claro que debemos de, por tanto, cuidarlo. Y está conformado por millones y millones de neuronas que se comunican entre sí a través de unos productos químicos que se llaman neurotransmisores. Entonces, aquí quiero explicarles un poquito de ello. Los neurotransmisores son los que se encargan de llevar y traer la información. Por eso es un poco complicado el estudio del cerebro, ya que según las actividades que hacemos, según el conocimiento que vamos teniendo, según nuestro enfoque en la vida, según como nosotros estamos viendo la vida, así mismo y de esa manera es como nosotros vamos a poder experimentar y controlar nuestros pensamientos y mantener una salud en nuestro sistema central nervioso. Entonces, nosotros vamos a llamarle a esto el centro de información, el centro donde se mueven todas las células y que se van movilizando y comunicando unas a través de unas con otras, a través de las cosas que vamos nosotros agregando cada día a nuestra mente. Por eso, el cerebro puede conocer algo nuevo y extender más células y comunicar esas células con otras células con las que antes no se comunicaban y ahora están empezando a tener un sistema de comunicación diferente. Entonces, por eso un cerebro no es igual a otro, la forma de pensar no es igual a otra. Hay partes y células que están naciendo conforme la necesidad de aprendizaje, conforme la persona va teniendo experiencias, conforme la persona va teniendo conocimiento. De esa manera las células se van expandiendo y se van comunicando, las que tal vez antes no se comunicaban con otras, empiezan a comunicarse, empiezan a tener interrelación. Y esto es muy importante entenderlo, por eso es que nosotros a veces tenemos miedo al aprendizaje, tenemos miedo a expandir más nuestro conocimiento, lo cual no debería de ser así, sino en el entendido de que las células se empiezan a comunicar más entre sí conforme aprendemos, deberíamos de saber y dejar de tenerle miedo al aprendizaje, a descubrir cosas nuevas. Cada vez que descubrimos nosotros cosas nuevas en nuestras vidas, estamos permitiendo que nuestro sistema nervioso central sea más expandido, llegue a más lugares de nuestro cerebro y nuestro cerebro sea más capaz. Si podemos comparar nosotros, por ejemplo, una persona de los años 60 con una persona del siglo XXI, de este tiempo, de estos años, nos vamos a dar cuenta de una situación, que la persona de los 60 no tenía desarrollado su cerebro como la persona milenio. Esto es debido a que la tecnología que se maneja en estos dos periodos es muy diferente. Entonces, el cerebro del de ahora incluso podría comparar a un viejito que estuvo en ese entonces, en los 60, y que todavía está vivo en este entonces. Entonces, ese cerebro ha tenido modificaciones, ha tenido expansión y tiene muchas millones más de células que se están empezando a comunicar con otras que hubiera sido imposible sin la tecnología que estamos teniendo. Porque nuestros ojos, por ejemplo, se acostumbran a ver lo que ven, pero cuando vemos pantallas, cuando vemos cosas que van agregándose, por ejemplo, en las carreteras, por ejemplo, en los teatros, entonces nuestro cerebro empieza a identificar todo esto. Entonces hay más células que están empezando a reconocerse para poder tener mejor capacidad para captar las cosas nuevas que están surgiendo. Entonces, por lo mismo, debe de ser muy cuidado el sistema nervioso central. Entre otras cosas también podemos mencionar los neurotransmisores, que vendría siendo este ejemplo que estoy poniendo, que sería una forma de mostrar cómo ellos funcionan. A través de todo nuestro cerebro hay comunicaciones permanentes, conforme estamos pensando, conforme estamos creando ideas, conforme estamos incluso sintiendo emociones. Los neurotransmisores siempre van a estar en comunicación, siempre van a estar activos, van a estar como una red alimentada de energía moviéndose constantemente. Por eso se dice que lo último que muere cuando la persona fallece es el cerebro. El cerebro todavía queda prendido por un tiempo hasta que se desconectan un poco de tiempo después de que todos los demás órganos ya habían muerto. Importante entonces entender este concepto.
y cuidar mucho los neurotransmisores y entenderlos más para que podamos de esa manera ser cada día más inteligentes y usar mucho más nuestro cerebro. Cuando va a llevar información de alegría, por ejemplo, el cerebro a través de sus neurotransmisores, cuando estamos llevando alguna alegría, una emoción de que nos da alegría, entonces se crea, se mueve, mejor dicho, estos químicos, se llama serotonina. La serotonina, muchos también la conocen se conoce como la hormona del amor. ¿Por qué? Porque ella hace que nosotros sintamos alegría. Cuando hay alegría en nosotros, este químico se mueve por nuestro cuerpo y nos permite pues disfrutar un poco más. Es lo que nos hace alegrarnos. Es lo que reconocen los neurotransmisores como un buen químico, un químico que da valores agregados a nuestra vida. Por lo cual también es importante cuidarlo y guardarlo. Y saber sobre todo cómo se maneja. Cuando nosotros nos irritamos o estamos molestos o enojados o estamos preocupados por alguna situación, entonces se mueve otro químico que se llama noradrenalina. La noradrenalina sería lo contrario de la serotonina, porque esto es lo que nos hace ponernos tristes, es lo que nos hace caer en un sistema de no quiero hacer nada, de me siento mal, no tengo la comodidad para hacer algunas cosas. ¿Qué nos puede llevar a la depresión? Este sería el siguiente subtítulo que quiero que analicemos. Aunque no se hereda, influye cómo se vive la información en nuestra casa. Como por ejemplo, tal vez de niños sufrimos una violación, un abuso, llámesele sexual, llámesele abuso psicológico, verbal. Esto influye en nuestro futuro, esto influye de gran manera cuando nosotros crezcamos. Cuando alguien fallece, por ejemplo, también nos deja cierta reseña. O cuando perdemos algo, cuando hay una pérdida por ejemplo, de adaptación, cuando nos toca movernos de una ciudad a otra, a vivir, o cuando nos toca cambiarnos de trabajo, caemos en una crisis de no sé qué voy a hacer, de no sé cómo me voy a organizar en el otro trabajo. Y todo esto, pues, nos puede llevar a la causa que nos lleve a la depresión, porque no estamos preparados para entender cómo vamos a reaccionar. Por lo mismo es importante prepararnos. Cuando nosotros incluso sufrimos un divorcio, todas esas cosas van a causar, de alguna u otra manera van a causar molestias a nuestro sistema de pensamiento, a lo que viene siendo los neurotransmisores. Entonces también tenemos la depresión extrema, que son extremos de depresión. Y esto es importante que lo entendamos, porque cuando nosotros estamos entendiendo que hay depresiones extremas, es de poner alerta. Y yo quiero hacer énfasis aquí. Muchas veces el paciente cuando tiene depresión o cae en depresión, a veces se lo guarda, a veces lo esconde, porque lamentablemente nosotros mismos hemos creado el sistema de que si, por ejemplo, alguien tiene una gripa, un catarro, hay que llevarlo al médico, hay que darle medicamento. Pero si alguien tiene depresión o está lleno de depresión, se considera una persona débil, se le ve como la persona débil y no necesariamente como la persona que necesita ayuda profesional, necesita ayuda para recuperarse. Y esto tenemos que aprender nosotros a mantenerlo siempre visible. Que una persona con depresión no necesita que se le juzgue ni necesita que se le rebaje a una persona débil, sino simplemente se le atienda como una persona con una situación que puede ser pasajera según la atención que se le preste. Entonces, la depresión, los extremos de depresión es cuando una persona ya deja de comer o por lo contrario está comiendo mucho, porque a veces se pierde el gusto por comer, porque uno pierde el gusto por la vida. La depresión es eso, perder el gusto de hacerla. Entonces, te da lo mismo comer o no comer porque no le tienes gusto al comer. Un caso contrario, comer mucho porque da mismo, si engordas, te enfermas, o si no, entonces no tienes un control personal de la situación y puede pasar cualquiera de las dos cosas. Al cual nosotros debemos decir mantener un control para no caer en situaciones que tal vez no están dispuestas a hacerlas, pero van a pasar en el momento que venga algún tipo de lesión a nuestras vidas. Asimismo, también puede venir la falta de sueño, la falta de sueño
es la que también permite que la situación empeore, porque cuando nosotros estamos teniendo depresión y aparte estamos desvelándonos, entonces se debilita nuestro sistema nervioso, se debilita, nuestros neuronas empiezan a andar más químicos negativos, positivos, y esto hace que la depresión permanezca por un prolongado tiempo. O también puede ser lo contrario, dormir de más. Esto se llama hipersomnia, que vendría siendo que has dormido toda la noche y son las 12 del mediodía y tú estás dormido profundamente como si no hubieras dormido, y esto tampoco es correcto. También esto es una depresión que te está acabando, porque es una depresión que está alcanzando y echando muchas raíces, por lo cual se debe de poner atención. Cuando una persona está durmiendo mucho, también puede ser por depresión. Voy de nuevo al mismo concepto. Cuando alguien es hiperactivo, pues rápido llama nuestra atención y queremos organizarlo y darnos cuenta que algo está pasando ahí. Pero cuando alguien está deprimido, en realidad le ponemos muy poca atención y más bien aislamos a la persona por el mismo hecho de estar bajo una depresión. También puede pasar cuando la persona se pone lentas en su sistema psicomotor, están caminando despacio, haciendo las cosas como con haraganería, pero en realidad no es haraganería, simplemente es que están pasando una situación. Entonces, estos son síntomas muy importantes que nosotros debemos de cuidar. Son síntomas que debemos de mantener siempre alertas en nuestros familiares o en nuestro paciente, cómo se está comportando. Y luego también son causas sentimentales, como sentirse inútil, sentirse que está más pequeño que los demás, que su capacidad es menos, tiene una capacidad muy limitada de pensar, la falta de interés por todo. La depresión es eso, es una falta de interés por todo, no te interesa nada. Las cosas, aunque te gustaban, ahora no le pones mucho importancia, no te interesa desenvolverte en esas cosas. Y sobre todo lo que también tenemos que tener en cuenta es que una depresión extrema también te puede llevar a pensamientos de suicidio. Y voy de nuevo, no es que tú tengas preconcebida la idea de suicidio, pero la situación que estás viviendo te hace saber, no quiero hacer nada, estorbo, soy inútil, no puedo salir de este problema, me estoy aislando, todo el mundo me ve como una persona extraña y rara, no me está entendiendo nadie y yo tampoco espero que me entiendan porque pues, no tengo energía ni ganas de hacerlo. Y esto en algún momento te puede llevar a tomar decisiones de suicidio, que en la mayoría de depresiones que son extremas, casi siempre va a venir el deseo y pues enhorabuena que no se lleve a cabo, pero tenemos que por eso tener cuidado. Aquí voy a hacer este diagrama que tienen ahorita en su pantalla, que son los tipos de depresión que hay. Y está la depresión mayor, que es de la que estábamos hablando, la distimia y la bipolaridad. Y vamos a tratar la manera de enfocar una por una. Y vamos a empezar por concluir de la que le estaba explicando. Es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que las depresiones se deben de tratar conforme a la depresión que es, porque no todas las depresiones y no en todos los casos son los mismos tratamientos y las mismas terapias. La depresión mayor, como les había dicho, era lo que era la explicación anterior, y luego viene la depresión distimia, que esta es hermana menor, digámoslo así, de la anterior. Es como la hermanita pequeña, no causa los grandes efectos, pero sin embargo es una depresión que incluso se puede prolongar mucho más tiempo porque da menos visibilidad de la situación que se está viviendo. Y sus síntomas, aunque son menores, pero se prolongan por mucho más tiempo y normalmente no se tiende a pedir ayuda porque no es algo que realmente sea grave, pero que sí está pasando y uno debe estar alerta a reconocer en sí mismo que algo no está bien y que uno necesita visitar a un profesional para poder y entender qué está pasando. Y luego viene la tercera, que vendría siendo entonces la bipolaridad. Y la bipolaridad es ese cambio de carácter. Estás muy contento, pero de momento tienes ganas de llorar, de momento no quieres saber de nadie, te molestas. Y yo quiero explicarles algo acá. Aunque la bipolaridad es una depresión que no sería mayor, pero que sí es grave, ha ido cambiando porque en estos años, en este tiempo presente, es una de las depresiones que más da.
es lo que más se reporta. Aunque la depresión mayor fue en los años anteriores, de las que eran la primera, era la depresión que más daba, ha ido cambiando. Y ahora la bipolaridad es una de las depresiones que más están afectando a los seres humanos. Entonces, debemos de cuidar esto, porque también esto tiene que entenderse para ver por qué es que ha cambiado esto. Y mucho tiene que ver el sistema en el que estamos viviendo, tiene mucho que ver el mundo como se está moviendo. Y también quiero explicarles que la bipolaridad se mueve en dos fases, pues como es entendido, por eso es bipolar de dos polos, o sea, un tiempo es un polo, el otro tiempo es otro polo. Y tiene la fase depresiva y la fase maníaca. Entonces, debemos identificar también esto, cómo se mueve. La parte depresiva es cuando pues te entristeces, no quieres salir, no quieres hacer nada, pero de momento viene la fase maníaca y quieres comerte el mundo, tú eres el activo, tú eres el que está en primer lugar, te ríes, organizas y quieres correr a hacer todo. Como que te tomaste unas 2 tazas de café colombiano bien cargadas y quieres hacer de todo en ese momento. Y esto es lo que se entiende por bipolaridad y puede tener un brote esquizofrénico. Aquí debemos de tener cuidado porque aunque no es esquizofrenia, puede llegar a tener un brote esquizofrénico. ¿Por qué? Porque pues, en algún momento te pierdes de la realidad. No es esquizofrenia, pero cosas que no existen como la esquizofrenia. O sea, empiezas a ver cosas que no son reales, pero que para ti son reales, están en tu mente. Ideas delirantes, que veas cosas que no hiciste, pero que tú te sientas culpable y responsable de ello. Entonces, no podemos confundirlo con esquizofrenia, pero sí podría ser un brote esquizofrénico que por obvias razones es más rápido de atender y cuidar y tratar, pero sin embargo, no podemos confundirlo y debe de ser siempre el profesional adecuado para que se entienda de esto. Y como les explicaba, pues esto es lo que más se está viendo en la actualidad, así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con lo que nosotros identificamos como esquizofrenia y saber entender por lo menos los 3 tipos de depresión de los que hemos estado platicando. Es muy importante también que nosotros estemos conscientes, que no todo, a veces no todos los síntomas que nos dan que se parecen a una depresión o que de hecho nos están trayendo una depresión, se van a curar con tratamientos con un psicoterapista o con un psiquiatra o un psicólogo, sino que hay veces que esto necesita un tratamiento médico de un especialista, tal vez de neurología. Quiero explicarte por qué. Porque incluso hay tumores pequeños en el cerebro que pueden llegar a causar depresión y no necesariamente se van a curar con terapias o con un psicoterapista. No, por muy dentro que se le vea a la persona, no se va a curar porque en realidad le está afectando algo físico, algo que debe de ser cuidado y controlado por su médico. Entonces, en el orden yo pienso y sugiero que siempre sea primero el médico, para que el médico haga exámenes, para que el médico tome rayos X, radiografías, cuando se trata del cerebro, para hacer un análisis que no sea una causa física la que esté provocando esta depresión. Porque ha pasado algunos casos que personas han muerto y hasta que mueren, cuando se les hace la autopsia, cuando se revisa la causa de la muerte, se dan cuenta que estaban deprimidos, que estaban en una situación complicada de sus vidas y que no es sino hasta que fallecen que se dan cuenta que lo que tenían era un tumor y lo que se les estaba tratando era tal vez una situación de depresión. Entonces, muy importante. Como profesionales siempre se tiene que adecuar al indicado y no solamente tomar a un paciente porque está presentando síntomas de depresión o de ansiedad. Es muy importante ver su registro médico y ver qué su médico está sugiriendo y diciendo después de haber hecho exámenes para que se pueda entonces sí seguir un tratamiento de terapias psicológicas o con un psiquiatra. Ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Ya como último punto, quiero que demos paso a lo que sería el tratamiento. Y el tratamiento es extenso.
Y aparte también la recuperación de una persona con depresión es lento, no es algo que es de la noche a la mañana, no es algo que con unas pastillas se va a curar. De hecho, hay depresiones que pueden ser curadas y vuelven a la reincidencia. Entonces, en realidad el tratamiento, yo a continuación les voy a dar algunos tipos de tratamiento de los cuales pues podemos tomar nota y tomar en cuenta para que cuando nosotros estemos en una situación, ya sea atendiendo a un paciente o seamos nosotros mismos el paciente, tengamos el cuidado de entender cuál es la situación y cómo manejarla para no caer en situaciones de negligencia, a veces personal o médica. El tratamiento en sí siempre se recomienda, y yo siempre lo voy a decir, es necesario siempre a un profesional. No te tomes un tratamiento sin saber lo que tienes. No vayas con el vecino, preguntes esto a tu esposo, a menos que sea psicólogo o psiquiatra o médico. No vayas y le preguntes a cualquier persona de tratamientos, porque cualquiera te puede dar un té, te puede dar una sugerencia de una pastilla, y esto no va a ser correcto porque puede ser que estés tomando y envenenando tu cuerpo lejos de sanar. Entonces, muy, muy importante que nosotros podamos atender esta situación de la mejor manera posible. Entonces, el tratamiento sería y constaría en principio del tratamiento a médico, lo que nos recetarían. Es absolutamente erróneo porque tú no puedes determinar lo que necesitas. Pero vamos a hablar entonces de lo que es el autotratamiento. El autotratamiento está al alcance de todos y esto sí quiero que lo tomes en cuenta porque esto no es automedicamento, esto es autotratar. Como tú mismo puedes tratar la depresión y ayudarte y ayudar a tu sistema a que cure la depresión. Entonces es muy, muy importante que lo tomes desde ahí. Autotratamiento no es lo mismo que automedicamento, no lo hagas, no te autorrecetes. Pero autotratamiento sí, ¿por qué? Porque es algo que te puede ayudar. Y como te decía, está al alcance de todos. Ya digamos que la alteración química produce una alteración en los neurotransmisores y estos están dentro de nuestro cuerpo y nuestro mismo cuerpo los forma. Entonces entendamos esto, que los químicos por los que se manejan los neurotransmisores o los neurotransmisores que vienen siendo los químicos, nuestro mismo cuerpo los produce, los genera. Entonces nuestro cuerpo en sí va a generar los químicos que nosotros necesitamos para tener una estabilidad. Es como cuando nosotros queremos hacer un pastel. Para hacer un pastel se necesita harina, aceite, margarina, tal vez azúcar y no sé qué otros condimentos le agreguen para hacer el pastel, el cake, la torta, no sé cómo le llamen en su país, pero si queremos hacer eso, un delicioso pastel, nosotros no podríamos hacerlo a menos que tengamos los ingredientes. De lo contrario, no podríamos hacerlo. Asimismo, es como funcionan los neurotransmisores. No pueden ser neurotransmisores y transmitir y mover si no hay algo que esté generando el químico que se mueve. Entonces debemos tener una alimentación rica en vitaminas. Y aquí, por eso estoy diciendo que es un método que está al alcance de todo mundo. En minerales, porque son precursores y forman los neurotransmisores y mantienen un buen estado del sistema nervioso central. Entonces, en el entendido es, si nos alimentamos correctamente, si nos alimentamos muy bien, los neurotransmisores van a estar siendo alimentados y van a tener los suficientes químicos para distribuirlos según sean las necesidades de nuestro organismo. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de entender. No necesariamente los tratamientos como medicamentos nos van a sacar de una depresión. Nosotros podemos ayudar a no deprimirnos
y a salir más rápido de una depresión a través de lo que comemos. Como les explicaba antes, muchas personas que caen en depresión lo que no quieren y lo último que quieren es comer. Pues toca comer, aunque no se quiera, pero comer lo que necesita nuestro cuerpo para producir esos químicos que serán los neurotransmisores que alimentarán nuestro sistema central nervioso. Y esto nos ayudará efectivamente a mejorar nuestra salud y sobre todo a ir saliendo mucho más rápido de una depresión. Como el calcio en los huesos, por ejemplo. El calcio en los huesos pueden ser huesos, pero si no están recibiendo calcio, van a ser huesos muy débiles, van a ser huesos que se van a quebrar muy fácilmente, se van a fracturar muy fácilmente y que ni siquiera van a tener la fuerza suficiente para que nosotros nos desarrollemos correctamente. Entonces, asimismo, de esa misma manera, para dar esa explicación, son los neurotransmisores. Necesitan, igual que los huesos, el calcio, ellos necesitan las vitaminas para producirse a través de esos químicos y poder llegar a alimentar nuestro sistema central nervioso y poder tener nosotros una vida estable. Dieta vegetal no necesariamente es que te vuelvas vegetariano, aunque muy bien haría, porque es lo que más aporta. Los vegetales y las frutas son lo que más aportan. Ejemplo, la vitamina C. Yo quiero darte un ejemplo de esta vitamina. La vitamina C es muy conocida, pero quiero explicarte. Estos aportan cítricos. Cuando nuestro cuerpo recibe cítricos, entonces estos vienen a convertirse en neurotransmisores también, el cítrico que se recibe. Y en síntesis, pues son los neurotransmisores que van a empezar a trabajar en nuestro sistema. Y esto reduce el estrés. Baja de gran manera la ansiedad. Cuando hay vitamina C adecuada en nuestro cuerpo y estamos consumiendo tanto los vegetales y frutas que traen vitamina C, lo más seguro es que vamos a tener nuestro estrés en niveles muy bajos. La ansiedad va a ser casi nula. ¿Por qué? Porque esto es antioxidante. Entonces los antioxidantes vienen a producir estos químicos positivos para nuestra buena salud y el buen desarrollo de nuestro sistema central nervioso. La vitamina B. Cuando hablamos de vitamina B, estamos hablando de una propiedad grande que el cuerpo necesita. La vitamina B incluso viene clasificada en diferentes vitaminas B, la vitamina B1, B2, etc. El cuerpo lo necesita. Y si nosotros no sabemos en qué alimentos está la vitamina B, entonces tampoco sabemos qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo. A veces hay desórdenes entonces en nuestras emociones, hay desórdenes a veces en nuestra salud, hay desórdenes en nuestras ansiedades y todo lo demás, y no entendemos por qué, pero tampoco hemos revisado y tratado de entender que de gran manera lo que comemos nos permite a nosotros estar en buena forma para poder desenvolvernos. Y la vitamina B es básica para la función del sistema nervioso central. El ácido fólico, desde el feto, es importante para el ser humano. Desde que nacemos nosotros y desde que estamos en el vientre necesitamos el ácido fólico para tener un mejor desarrollo neurológico. Y ya una vez hemos nacido, pues igual vamos a seguir necesitando desarrollarnos neurológicamente. Y cuando se es adulto, pues de nuevo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar la vitamina B? En las legumbres, en las frutas secas, por ejemplo, en las semillas también, en semillas secas, los ajos, la cebolla, tienen demasiada vitamina B, por lo cual debemos nosotros de alimentarnos de más de estos productos. Luego cuando hablamos de la serotonina, se le llama, como les decía, se le llama la neurona de la felicidad, porque esta serotonina nos enriquece a nuestro cuerpo de buenos sentimientos, se nos llena la vida de alegría. Entonces también tenemos que tener buenos niveles. Que si tú tienes la oportunidad de visitar a un nutricionista o mantener pirámides de nutrición, yo te digo una cosa, lo primero que tienes que tener en tu refri antes de comida es una pirámide de nutrición. Cuando tú tienes una pirámide de nutrición, tú sabes lo que debes de comprar y consumir para tener una salud adecuada. Así que si te metes buenas cantidades de alimentos orgánicos, sobre todo legumbres, frutas, tú vas a estar en condiciones óptimas, tu sistema nervioso va a estar en condiciones óptimas también. Entonces, eso es muy importante, que tus niveles
de serotonina sean siempre buenos. Y es lo que va a estar básicamente ayudando a tu sistema central nervioso. Y luego también tenemos el triptófano, es el precursor de la serotonina. Entonces esto entra y luego se convierte en serotonina. Así que si te metes mucha comida buena, siempre vas a tener muchas, y esto hará que tengas mucha energía, mucha limpieza mental y sobre todo un sistema central acomodado, limpio y nutrido. Las legumbres, los cereales integrales, los frutos, entre otros, siempre van a traer beneficios grandes a tu salud, como el omega 3, que son las grasas buenas, las grasas, por ejemplo, del pescado, la grasa de la nuez. Todas estas cosas son las que debemos de alimentarnos, debemos de comer y tener siempre un balance de lo que estamos alimentándonos para que haya suficiente químicos en nuestro cuerpo que son beneficiables para el desarrollo de nuestro diario vivir. Las hormonas tienen un pequeño abrigo también. Cada hormona que se mueve en nuestro cuerpo tiene un pequeño abriguito, algo que las protege, que es más o menos algo graso que está sobre cada célula, que impermeabiliza y hace funcionar bien cada hormona. Y esto se alimenta a través del potasio, el calcio, el magnesio, el litio, y todo esto junto va a hacer que nuestro sistema funcione correctamente. El potasio de las bananas, el calcio, por ejemplo, lo podemos agarrar en los rábanos, y cada químico que nuestro cuerpo necesita está generalmente en legumbres y frutas y verduras. El triptófano y el litio viene siendo más o menos lo que el cuerpo va a necesitar para sentirse regulado, estable. Por eso muchos se dan cuenta que se recomienda tomar un vaso de leche caliente antes de dormir, y esto nos va a ayudar a dormir bien. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nos va a ayudar a dormir bien? Por el triptófano que tiene y el litio que tiene. Entonces esto nos relaja y nos ayuda a tener un mejor descanso. Y si estás teniendo ya depresión o camino a la depresión, o más bien si no quieres, olvídate de las carnes rojas. Las carnes rojas no son un alimento que tienen demasiada adrenalina, y esto hace que nos pongamos también de alguna manera exaltados, agresivos, y entonces las carnes rojas siempre limitadas, para que de esa manera nuestro cuerpo esté funcionando bien. Y nunca descartamos a los ejercicios, actividades al aire libre, a relajaciones y sobre todo relaciones sociales, siempre nos va a ayudar a mantener un mejor tiempo. Y te produce endorfinas, todo esto te da endorfinas, y las endorfinas son buenísimas para el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Y nunca descartar visitar a un médico. Es muy importante. No se puede descartar siempre la posibilidad de visitar a un médico. Estamos concluyendo con esto, dejándoles abierto el espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta, van a ser bienvenidas. Yo voy a estar contestando en los siguientes minutos sus preguntas, sus inquietudes. Espero haya sido aprovechada esta y que el tema también sea un tema que ustedes. Así que yo dejo ahora abierto el chat para que si alguien tiene alguna pregunta me la pueda ir haciendo. De nuevo agradeciendo a cada participante por su asistencia. Me gustaría saber qué les pareció la webinar, el tema de hoy, si me dejan un comentario, y cualquier pregunta, por favor, es muy importante que me la dejen saber.
Si tienen preguntas, con mucho gusto se las voy a estar contestando. Ya me quedan pocos minutos para cerrar, pero todavía podemos contestar alguna pregunta si la tienen.